A lo largo de su historia, el ser humano se ha topado con numerosos escritos que nos hablan de eventos radicales que cambiarían la historia de la humanidad. Diversos profetas se han encargado de divulgarlos y de acuerdo al tiempo en que fueron vistos, no solo causarían asombro e incredulidad, sino que también la gran mayoría no se cumplirían. Varios ejemplos se fueron nombrados y vistos en este mismo canal y en Ancient Riddles, el canal de YouTube de nuestro mismo grupo de trabajo, que lo pueden visitar. Profetas conocidos y desconocidos se mezclarían con descubrimientos en estelas grabadas en enclaves arqueológicos, como el de la cultura maya, con profecías fallidas como la del año 2000 y 2012, o la de las famosas columnas T de Göbekli Tepe, aún pendientes, por dar los ejemplos más conocidos. ¿Y los otros? Escritos que nos pueden dejar un mensaje para la posteridad. Alguien pudo descubrirlo y en uno de los libros más antiguos del mundo, la Biblia, se ocuparía de publicarlo y divulgarlo. Un tema polémico tratado hace décadas en radio, hoy volvemos a tocarlo en este canal. El código secreto de la Biblia, un encriptado de origen desconocido, revelando eventos del pasado, presente y futuro. En La Biblia Oculta, primera parte. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. La Biblia, como un vasto océano de sabiduría y conocimiento, ha cautivado a la humanidad durante siglos. Sus palabras, consideradas sagradas por millones, han sido objeto de estudio, análisis e interpretación por teólogos, eruditos y creyentes de todas las épocas. Entre las innumerables preguntas que se han planteado a lo largo de la historia, una ha resonado con particular fuerza. ¿Contiene la Biblia mensajes ocultos? ¿Claves secretas que esperan ser descifradas? El código de la Biblia, también conocido como el código de la Torá, consiste en un supuesto código oculto en la Torá judía, el Pentateuco de la Biblia y en otros libros del Antiguo Testamento, que relata acontecimientos del pasado, presente y futuro. En este contexto emerge la figura de Eliyahu Rives, un matemático israelí que en la década de 1990 revolucionó el entorno académico con su controvertida teoría sobre un código secreto en la Biblia. Rives, junto con sus colegas, afirmaba haber descubierto un algoritmo complejo que revelaba mensajes ocultos en el texto hebreo del Génesis. Estos mensajes, según su investigación, incluían profecías sobre eventos históricos y personalidades relevantes del siglo XX, como la aparición del nazismo y el asesinato de Yitzhak Rabin. El método de Rives, conocido como análisis de equidistantes, consistía en buscar palabras clave en el texto hebreo de la Biblia y luego analizar la distancia entre ellas. Se descubrió que ciertas palabras clave estaban separadas por un número específico de letras, creando patrones que, según Rives, no podían ser atribuidas al azar. Este patrón, argumentado por Rives, era evidencia de un código secreto que había sido deliberadamente insertado en el texto original. El libro El Código Bíblico, publicado por Michael Drosnin, popularizó la teoría de Rives y la llevó a la atención del público general. El libro, que combinaba la investigación de Rives con un enfoque sensacionalista, generó un debate intenso sobre la existencia del Código Bíblico y su significado. Sin embargo, la teoría de Rives fue recibida con escepticismo por la comunidad científica. Muchos expertos en criptografía y estadística argumentaron que el método de análisis de equidistantes era vulnerable a errores y sesgos, y que los patrones descubiertos por Rives podían explicarse por casualidad. Estos códigos son legibles gracias a unas reglas de codificación que únicamente pueden aplicarse al texto en hebreo antiguo utilizando programas informáticos. Algunos de los más expertos decodificadores han hecho sus propias pruebas y han encontrado la veracidad de mensajes ocultos dentro de los textos en la Biblia, frente a otros que han negado dicha posibilidad, entre los que se incluye uno de los mayores estudiosos del código, Robert J. Aumann, Premio Nobel de Economía en 2005. El método por el cual se extraen los mensajes significativos es la ELS, secuencia de letras equidistantes. Para obtener una LS de un texto se escoge un punto de partida, cualquier letra, y una distancia, un número, preferentemente negativo.
Entonces, comenzando en el punto de partida, se seleccionan letras del texto equidistantes, separadas por el número que se haya elegido para la distancia. Por ejemplo, en la oración entre cojos osados, las letras en negrita leídas de izquierda a derecha, separadas por una distancia de 4 letras, forman la palabra ecos. Los espacios y los signos de puntuación se deben ignorar. A menudo varias secuencias relacionadas con el mismo tema pueden aparecer simultáneamente en una serie de letras. Esto se debe a que se coloca el texto en una matriz regular con el mismo número de letras en cada línea, extrayendo después un rectángulo. En el ejemplo que estamos viendo se muestra parte del Génesis, capítulo 26, versículos del 5 al 10, con 21 letras por línea. Se muestran secuencias para Biblia y código. Normalmente solo haría falta mostrar un rectángulo más pequeño como el que aparece dibujado en la figura a la vista. En ese caso habría letras que faltarían, pero es esencial que el número de letras que falten sea el mismo para cada una de las líneas adyacentes, si no, no se cumpliría la secuencia. Aunque se haya mostrado un ejemplo en inglés, para hacer una búsqueda de forma correcta habría que usar el texto bíblico en hebreo. Por motivos religiosos, la mayor parte de los defensores judíos del código usan solo la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Además, ya que las traducciones a cualquier otro idioma, de las cuales hay cientos de versiones para escoger, no son el texto original de la Biblia, esto requeriría que se creyera en el creacionismo de los idiomas, por la influencia de una entidad omnisciente o gracias a una cuidadosa construcción, de modo que las secuencias tan complejas como las encontradas en la Torá hebrea estuvieran presentes también en cada traducción. Otra alternativa consistiría en admitir que las secuencias halladas por los estudiosos del código no sean complejas o tan difíciles de encontrar como se dijo. La principal objeción contra el código secreto de la Biblia, publicado por Michael Drosnin, consiste en que un modelo similar puede ser encontrado en otros libros aparte de la Biblia. Aunque la probabilidad de hallar una secuencia en un lugar aleatorio que responda a una palabra con significado sea baja, hay tantos puntos de partida y distancias posibles que es de esperar que tales palabras aparezcan, aunque las distancias equidistantes a tan solo 2 o pocas letras de distancia son casi imposibles de encontrar y que se relacionen entre sí. En respuesta, un desafío explícito de Drosnin, quien afirmó que solo la Biblia podría contener secuencias, el matemático australiano Brendan McKee encontró algunas secuencias similares en Moby Dick, que contenían frases relacionadas con acontecimientos modernos y que solo él ha probado. No se sabe la veracidad de sus hallazgos porque no se sabe qué algoritmos usó en su programa de decodificación. Otros estudiosos, como el físico estadounidense Dave Thomas, encontraron más ejemplos en otros textos, la mayoría de Biblias traducidas. Además, Drosnin había usado con ventaja la flexibilidad de la lengua hebrea, mezclando libremente hebreo clásico sin vocales, donde las letras Y y W son estrictamente consonantes, con hebreo moderno, donde Y y W o W suelen indicar las vocales I latina y U, así como las variaciones en el uso de K y T, encontrando el significado deseado. Los defensores del código responden que las secuencias que aparecen en la Biblia son de algún modo mejores que aquellas que han aparecido en otros libros. También investigan nuevos tipos de códigos para poder enfrentarse a la crítica. Sin embargo, en ausencia de una medida objetiva de calidad y de un modo objetivo de seleccionar cada prueba, no es posible determinar si cualquier observación concreta es significativa o no. Por eso, la mayor parte de los esfuerzos de los escépticos se centraron en intentar refutar las reclamaciones científicas de Winston, Reeves y Gans. Como forma de crítica al estudio estadístico, en 1997 a Doron Winston, Eliyahu Reeves y Joab Rosenberg de Israel y a Michael Drosnin de Estados Unidos se les otorgó el premio Ig Nobel de Literatura por el descubrimiento estadístico de que la Biblia contiene un código secreto. En 1999, McKee, junto con los matemáticos Dror Bar Natan y Gil Kalai, y la psicóloga Maya Bar Hillel, publicó un documento en Statistical Science donde proporciona una refutación de las investigaciones de Winston y Reeves. Sus puntos principales eran: los datos usados por Winston y Reeves consistían en una lista de nombres de rabinos hebreos. La lengua hebrea es flexible en cuanto a que los nombres propios pueden variar, y cada rabino tiene varias denominaciones diferentes, alias y apodos,
con lo que se debería ser muy cuidadoso en cuanto a escoger cada nombre. Luego, el resultado podría ser explicado reclamando que los datos no fueron escogidos correctamente. Extraído del documento. Los datos estaban muy lejos de estar claros, debido al modo de realizar el experimento. Más bien el repertorio de opciones disponibles era enorme, sobre todo en la elección de los nombres de los rabinos, aunque esto no explica cómo aparecen juntos tantos datos relacionados con los nombres de cada uno de ellos, afirmaría. Las críticas a la teoría de Rips se basaban en varios puntos clave. 1. Falta de rigor científico. El método de análisis de equidistantes no fue sometido a pruebas rigurosas y no contaba con el respaldo de la comunidad científica. 2. Sesgo en la selección de palabras. Se acusó a Rips de seleccionar palabras clave que se ajustaban a su hipótesis preestablecida, ignorando otras que podrían haber refutado su teoría. 3. Probabilidad y azar. Los críticos argumentaron que los patrones descubiertos por Rips podían explicarse por la probabilidad y azar, sin necesidad de recurrir a un código secreto. A pesar de las críticas, la teoría de Rips ha tenido un impacto significativo en la cultura popular, inspirando novelas, películas y documentales. La idea de un código secreto sigue fascinando a muchos y ha alimentado la imaginación de aquellos que buscan respuestas a los grandes misterios de la vida. La controversia sobre el código bíblico persiste hasta el día de hoy. Si bien la comunidad científica ha rechazado la teoría de Rips, muchos creyentes siguen convencidos de la existencia de mensajes ocultos en la Biblia. Algunos argumentan que el código bíblico es una prueba de la intervención divina, mientras que otros lo consideran una forma de comunicación con el más allá. La búsqueda de un código secreto en la Biblia es el reflejo de la profunda fascinación que la humanidad siente por los misterios y las incógnitas. Es una búsqueda que ha inspirado a innumerables investigadores, escritores y artistas a lo largo de la historia, y que seguramente continuará inspirando a generaciones futuras, buscando respuestas a las grandes preguntas de la vida y en el devenir de los tiempos. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.